El séptimo pecado del ministro Carlos Holmes Trujillo, es decir, de este gobierno, podría ser el peor, porque es un pecado que atenta contra la inteligencia, que significa la politización de las decisiones en las fuerzas militares y lo que fue el desmantelamiento de todo el aparato de inteligencia que permitió los golpes más importantes contra los grupos ilegales, pero además el reemplazo de los hombres de inteligencia por personas que le sirvieran a propósitos políticos al gobierno. Ustedes recordarán que en junio, julio del año pasado, nosotros denunciamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Fiscalía General que estábamos siendo chuzados, que había persecución, no sabíamos quién era, pero advertíamos que ese espionaje era espionaje del gobierno. Luego, en diciembre, vino a confirmarse nuestra sospecha, el gran escándalo del batallón de ciberinteligencia, las denuncias de la revista Semana y la evidencia de que había militares espiándonos, a nosotros, a los periodistas, inclusive a periodistas internacionales, a los críticos, a muchos senadores de la oposición e independientes. Y entonces preguntamos, ¿para quién trabajan esos militares? Porque un coronel no saca ventaja alguna de estar espiando las actividades políticas de un senador. Esa información estaba siendo utilizada por alguien en la política. ¿Quién les estaba dando las órdenes en este gobierno? No tuvimos respuesta. Hubo algunas destituciones, hay investigaciones en curso en la Fiscalía, en la Procuraduría, pero nunca nos dijeron para quién trabajaban los chuzadores. Ustedes ven las denuncias que hicimos en esa época. Para entonces salieron varios oficiales, salió un general Quirós, nunca el gobierno confesó la razón de su salida, pero este ministro, Carlos Holmes, empeoró el perfil de quien puso al mando, porque él nombró al general Gonzalo García Luna. ¿Quién es el general García Luna? Entre otras cosas, había sido subdirector de inteligencia del DAS en la época del señor Jorge Noguera, el asesino condenado del profesor Correa de Andrés, en una época terrible en que este tipo de prácticas y chuzadas terminó no pocas veces en el asesinato de personas, de líderes sociales, de periodistas, de gente inocente. Eso lo borraron de la hoja de vida del general García Luna y lo pusieron al frente no solo de la inteligencia, sino lo pusieron al frente también de la contrainteligencia. Él era simultáneamente la cabeza del CAIMI y la cabeza del CACIM, es decir, del Comando de Apoyo a la Inteligencia y del Comando de Apoyo a la Contrainteligencia, lo que quiere decir que él se vigilaba a sí mismo. Después salió el general García Luna, 6 meses estuvo en el cargo, no sin antes haber desmantelado todo el aparato de inteligencia. Tampoco dijo el ministro a los colombianos por qué había salido este general. Además, porque, como veremos, en otro momento y en otra denuncia, ha desmantelado también el cuerpo de generales por razones políticas. Bueno, hace apenas unas semanas, al fin supimos para quién trabajaban esas fuerzas de inteligencia politizadas por cuenta de este ministro y de este gobierno, que es un daño enorme politizar las fuerzas militares. Un periodista muy connotado, ya lo van a ver ustedes, el Trino, confirmó, porque dijo entonces, fuerzas de inteligencia nos informan a quienes, a los uribistas, que en el apartamento del senador Roy Barreras hay reuniones con generales de la República para preparar el debate contra el ministro de Defensa. Yo le pregunto, ministro, ¿usted con qué orden judicial me está espiando? ¿Con qué orden está siguiendo a mis visitantes, a mi vida privada? Y además, ¿con qué autorización está usando las fuerzas de inteligencia para preparar su defensa en un debate de control político? Allí hay la prueba reina de la politización y, por tanto, de la debilidad de las fuerzas militares. Debería estar la inteligencia, ministro, más bien revisando hacia adentro los actos de corrupción, para que no tenga que ocurrir que los propios oficiales tengan que salir a denunciar hechos de corrupción, como ha ocurrido en varias ocasiones. Una de ellas es la que van a ver ustedes en este video del coronel Álvaro Amortigue Gallego. Yo le informé, señor presidente, al comandante del ejército que en Cali estaban sucediendo hechos muy graves que ameritaban ser investigados, el robo de munición, el cual se materializó este año, donde se robaron 80.000 cartuchos de un batallón aquí en Cali. Si analizamos, entonces podemos decir que si a cada fusil se le asignara 100
cartuchos de estas guerras, pues tendremos 800 fusiles listos para ser empleados por algún combatiente. Se revise cómo se está empleando la inteligencia al interior de la fuerza, teniendo en cuenta que esta se viene utilizando de forma inadecuada por algunos señores generales, los cuales la utilizan como una herramienta sistemática para pues intimidar a los oficiales que no nos alineamos con sus políticas y doctrinas diferentes y extrañas a las que no están escritas. Uno diría que está muy mal que un gobierno autoritario politice las fuerzas militares y las use como instrumento para perseguir, espiar, hacer montajes, hacer seguimientos o perfilamientos, como prefieren ellos llamarlo, a los dirigentes de la oposición. Pero es peor si también las está usando contra sus copartidarios. ¿Existe o no la información según la cual miembros de ese aparato de inteligencia que usted nombró fueron quienes filtraron la información sobre el hermano de la vicepresidenta que había sido condenado por heroína muchos años atrás, hecho que había ocultado la vicepresidencia a los colombianos, para salir de ella, para salir del camino? Hubo decisiones políticas cuando en enero de este año 2020, siendo ya usted ministro, se filtraron los audios que todo el país escuchó de la conversación entre el embajador Francisco Santos y la canciller Claudia Blum. ¿Es por eso que el embajador Francisco Santos no le tiene a usted mucha simpatía? También ese hecho de filtración como el de Marta Lucía Ramírez despejaba el camino. ¿Se necesita ese tipo de guerra sucia cuando usted además ya está haciendo cuñas de campaña? Y en esta séptima denuncia los voy a dejar con esta cuña. Díganme ustedes, juzguen ustedes sí o no, si esta cuña, hecha con recursos públicos, aprovechando la cartera, donde van a ver arriba, fíjense bien, Colombia con Carlos Holmes, y fíjense en la gorra publicitaria que tiene el ministro candidato, véanla. No descansaremos, no descansaremos, no descansaremos en el ejercicio de los deberes que tenemos y en el cumplimiento de los objetivos que han sido trazados por el señor presidente de la República. Ahora que la han visto, y como debió ocurrir que en el juicio de control político que sabotearon las mayorías gobiernistas abyectas fuera el Congreso de Colombia el que juzgara al ministro, yo les pregunto a ustedes, ¿este ministro está politizando o no las fuerzas militares hasta el colmo de hacer cuñas de campaña presidencial siendo ministro? Júzguenlo ustedes.